Directora General del Instituto San Felipe. Profesor Rodolfo Mario Ibarra Orozco, director de la sección primaria. Apreciables compañeras, queridos niños, muy buenos días. Me es grato presentar a ustedes a las maestras que fungirán como integrantes del jurado calificador en este evento. Ellas son las profesoras Rosa María Blanco, un aplauso para ellas, Ernestina Flores Delgado y Rosalilia Venegas. Bien. La temática que llevaremos el día de hoy para los alumnos de quinto grado serán los grandes héroes y personajes de nuestro México. Solicitamos a los alumnos que participan, pasen al frente por favor, para que los conozcamos. Los 10 alumnos que participan, por favor. Vamos a presentarnos. Vamos a darles un fuerte aplauso a todos ellos. Por favor, fuerte, que se escuche, estamos contentos. Y nada más le pedimos a Natalia Martín Bustamante se quede acá con nosotros, ya que va a ser la primera compañerita que va a participar. Rogamos a Nati, pase, a los demás pasen a su lugar, por favor, atrás, gracias. Y pasará Natalia Martín Bustamante del quinto grado grupo B a seleccionar una de las carpetas que tiene el jurado. Vamos a poner atención. Buenos días. Mi texto se refiere al gran filósofo chino, Confucio. La naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a otros y nos confundemos. La educación hace que seamos diferentes y nos alejemos. Confucio nació en la región que hoy se conoce como Shandong. Su padre, que gozaba de ciertas comodidades, murió cuando el sabio tan solo contaba con 3 años. Quedó sumido en la pobreza, lo que condujo a ser sirviente de cierto funcionario de la provincia en la que vivía. Años después se convirtió en el maestro. Al cabo de adquirir rápidamente una gran reputación de sabio. Fue así como se le conoció con el nombre de Kun el Sabio. A la manera anécdota, sabe que en uno de sus muchos viajes se enteró de la existencia de un niño con gran inteligencia precoz, lo que abordó y le preguntó al niño: ¿por qué no me ayudas a terminar con las desigualdades? A lo que el niño respondió: ¿por qué acabar con las desigualdades? Si acatamos las montañas de los pájaros. ¿Quién no ha oído hablar de alguna vez de Albert Einstein? Seguro que si ves una foto de él, lo reconoces al momento, porque su cara es un auténtico ícono de nuestro tiempo. Tuvo una gran fama en vida, y tras su muerte fue reconocido en todo el mundo como uno de los grandes genios de la ciencia de todos los tiempos. Einstein nació en Alemania en 1879, en el seno de una familia judía. Se dice que fue un niño tímido y solitario, al que le costaba estudiar. Uno de sus tíos empezó a regalarle libros de ciencia y esto contribuyó a aumentar su interés por todo lo relacionado con la física y las matemáticas. De hecho, realizó una carrera de física que terminó a los 21 años.
Se casó, tuvo hijos y consiguió diversos trabajos, pero nada le hacía pensar que iba a cambiar para siempre el mundo de la ciencia en los años sucesivos. En 1905 publicó varios artículos. Por el primero le concedieron el grado de doctor por la Universidad de Zúrich, donde vivía en ese momento, y los otros 4 revolucionaron por los conocimientos que había hasta entonces sobre el universo. En ellos desarrollaron varias teorías, entre ellas la más famosa, la teoría de la relatividad, sobre la cual siguió interesado durante años. Se basaba en estudios muy complejos sobre varios fenómenos físicos como la velocidad de la luz, la energía y la relación entre el espacio y el tiempo. En 1921 le fue concedido el Premio Nobel y se convirtió en un famoso personaje a nivel mundial. Divorciado de su primera mujer, se volvió a casar y con la llegada de Hitler al poder en Alemania en 1933, Einstein se marchó a vivir a Estados Unidos y se nacionalizó americano. Sus teorías le permitieron diseñar la bomba atómica, aunque él era un pacifista convencido y le pidió al presidente de los Estados Unidos que no la lanzara sobre Japón. Desgraciadamente, sus ruegos no fueron escuchados y no pudo impedir que le explotara sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, causando miles de muertos por su enorme capacidad destructiva. Luego de las Gracias, Carlita. Muchas gracias. Vamos a despedir a Carlita con un aplauso y pedimos ahora la participación de José Uciel González Cruz, del 5º grado Grupo A quien recibimos con un aplauso, por favor. El iniciador de la independencia de México nació en la hacienda de Corralejo, muy cerca de Pénjamo, Guanajuato. El 8 de mayo de 1953, a los 12 años se marchó a Valladolid a estudiar con jesuitas, pero al ser estos expulsados en 1767, ingresó al Colegio de San Nicolás. En esa misma ciudad, donde estudió teología, fisiología y artes, ahí sus compañeros lo apodaron el Zorro, por su sagacidad y astucia. Además de latín, francés e italiano, aprendió el náhuatl, el otomí y el tarasco. Recibió las órdenes sacerdotales a los 25 años. A los 39 años, el padre de la patria fue nombrado rector del Colegio de San Nicolás y se decidió con ahínco al estudio de las teorías liberales que revolucionaron Europa. Por presiones de altos jerarcas de la Iglesia fue removido de su cargo y enviado a los puertos de Colima, San Felipe, Torres, Mochas y Dolores. Instruyó y capacitó a los indígenas. Les enseñó apicultura, el cultivo de la vid y la crianza del gusano de seda. Estableció un taller de cerámica, una fábrica de ladrillos y hasta organizó una cultura de pieles y una orquesta. De carácter afable y generoso, Hidalgo fue muy popular entre la feligresía, por lo que es invitado por Ignacio Allende a encabezar el movimiento de independencia. Al ser descubierta la conspiración de Querétaro, que planeaba la separación de la Nueva España de la madre patria, predicó a los feligreses en la puerta de la parroquia de Dolores. Liberó a los presos y se lanzó a la lucha, llevando como insignia un estandarte de la Virgen de Guadalupe, que tomó del templo de
a Totonilco. Su consigna fue: ¡viva la independencia! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! Al mando de 300 hombres desorganizados y mal armados, avanzó hasta llegar a Celaya, donde nadie le opuso resistencia. En pocos días, su tropa ya constaba de más de 30,000 hombres, entre jóvenes, ancianos, mujeres y niños. Agradecemos a José Luciel su participación. Buenos días. El texto que voy a leer se refiere a la vida y obra de José Vasconcelos. José Vasconcelos fue el hombre que cambió la educación de México. Cuando las aulas estaban restringidas para los ricos y poderosos, gracias a él existe un sistema universitario y la puerta de las letras a las clases desprotegidas. Nació el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca. Sus estudios de Derecho los realizó en la Ciudad de México y, además de funcionario público, fue filósofo. Para Vasconcelos, el verdadero conocimiento se obtendría mediante una síntesis que coordinará elementos y modos de aprehensión emocionales, intelectivos y místicos. Ejerció como rector de la Universidad Nacional, a la que convirtió en institución revolucionaria. En 1921 fue nombrado por el presidente Obregón secretario de Educación y durante 3 años, hasta su enfrentamiento con él y su posterior exilio en Estados Unidos, llevó a cabo una verdadera cruzada nacional en favor de la educación popular. Hizo todo lo posible para impulsar la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana. Creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblo, que convirtió en centros educativos básicos. Apoyó la obra de los primeros muralistas y construyó el Estadio Nacional como lugar de espectáculos populares. Su espíritu iberoamericano, expresado en su obra literaria, queda también reflejado en la propuesta al Consejo Universitario del Escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ostentada hasta la fecha y en el que plasma su convicción de los mexicanos deben difundir su propia patria con la gran patria hispanoamericana como una nueva expresión de los distintos humanos. La leyenda que propone para dichos escudos constituye hasta ahora el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México: por mi raza hablará el espíritu. El edificio de la Secretaría de Educación Pública, adornado por los murales de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, es una de las creaciones de José Vasconcelos, que lo definía como una construcción renacentista española de los patios, con arquerías y pasarelas que tienen algo de la impresión de una ala. Un momento de buscar a simbolizar la ley de los 3 estados: el material, el intelectual y el estético, a fin de crear lo que él llamará la raza cósmica. Muchas gracias, Adrián. Vamos a darle a Adrián un fuerte aplauso y a pedirle pase a integrarse a su... Miguel Hidalgo, el iniciador de la independencia de México, nació en la hacienda de Carranejo, muy cerca de Pénjamo, Guanajuato, el 8 de mayo de 1753. A los 12 años se marchó a Valladolid a estudiar con jesuitas, pero al ser estos expulsados en 1767 ingresó al colegio de San Nicolás. En esa misma ciudad, donde estudió tecnología, filosofía y artes. Ahí sus compañeros lo apodaron el Zorro por su sagacidad y astucia, además de latín, francés e italiano, aprendiendo náhuatl y otomí,
y Tarasco. Recibió las órdenes sacerdotales a los 25 años. A los 39, el padre de la patria fue nombrado rector del Colegio de San Nicolás y se dedicó al estudio de las teorías liberales que revolucionaron a Europa. Por presiones de altos jerarcas de las iglesias fue removido de su cargo y enviado a los curatos. Enseñó pintura y cultivo de vid y crianza del gusano de seda. Estableció un taller de cerámica, una fábrica de ladrillos y hasta organizó una curtiduría de pieles y una orquesta. De carácter afable y generoso, Hidalgo fue muy popular feligresía, por lo que es invitado a Ignacio Allende a encabezar el movimiento de la independencia. Al ser descubierta la conspiración de Querétaro, que planeaba la separación de Nueva España de la madre de patria, predicó a los feligreses en la puerta de parroquia de Dolores. Liberó a los presos y lanzó lucha llevando con insignia del estandarte de la Virgen de Guadalupe, que tomó el templo. Muchas gracias, Fernanda. Vamos a despedir a Fer con un aplauso. Agradecemos su participación y toca el turno ahora del quinto grado Grupo B a nuestro compañero Saúl Villalobos Fajardo. Buenos días. El texto que les voy a leer se titula El gran genio de la ciencia. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de Albert Einstein? Seguro que si ves una foto de él, le reconoces al momento, porque su cara es un auténtico icono de nuestro tiempo. Tuvo una gran fama en vida y tras su muerte fue reconocido en todo el mundo como uno de los más grandes genios de la ciencia de todos los tiempos. Einstein nació en Alemania en 1879, en el seno de una familia judía. Se dice que fue un niño tímido y solitario, al que le costaba estudiar. Uno de sus tíos empezó a regalarle libros de ciencia y esto contribuyó a aumentar su interés por todo lo relacionado con la física y las matemáticas. De hecho, realizó la carrera de física que terminó a los 21 años. Se casó, tuvo 2 hijos y consiguió diversos trabajos, pero nada hacía pensar que iba a cambiar para siempre el mundo de la ciencia en los años sucesivos. En 1905 publicó varios artículos. Por el primero le concedieron el grado de doctor por la Universidad de Zúrich, donde vivía en ese momento, y los otros 4 revolucionaron los conocimientos que había hasta entonces sobre el universo. En ellos desarrollaba varias teorías, entre ellas la más famosa, la teoría de la relatividad, sobre la cual siguió investigando durante años. Se basaba en estudios muy complejos sobre varios fenómenos físicos como la velocidad de la luz, la energía y la relación entre el espacio y el tiempo. En 1921 le fue concedido el premio Nobel y se convirtió en un famoso personaje a nivel mundial. Divorciado de su primera mujer, se volvió a casar y con la llegada de Hitler al poder en Alemania en 1933, Einstein se marchó a vivir a Estados Unidos y se nacionalizó americano. Sus teorías le permitieron diseñar la bomba atómica, aunque él era un pacifista convencido y le pidió al presidente de los Estados Unidos que no la lanzara sobre Japón. Desgraciadamente, sus ruegos no fueron escuchados y no pudo impedir que explotara sobre Hiroshima y Nagasaki.
durante la Segunda Guerra Mundial, causando miles de muertos por su enorme capacidad destructiva. Luego de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, se unió a los científicos que buscaban la manera de impedir el uso futuro de la bomba y propuso la formación de un gobierno mundial a partir del embrión construido por las Naciones Unidas. Pero sus propuestas, en pro de que la humanidad evitara las amenazas de destrucción individual y colectiva, formuladas en nombre de una singular amalgama de ciencia, religión y socialismo, recibieron de los políticos un rechazo comparable a las críticas respetuosas que suscitaron entre los científicos sus sucesivas versiones de la idea de un campo unificado. Su labor científica continuó hasta su muerte. En abril... Muchas gracias, Saúl. Fuerte el aplauso para Saúl, y él es del quinto grado, grupo B. Enseguida tenemos la participación de José Antonio Mayoral Ortega, del quinto grado, grupo A. Buenos días. Mi texto se refiere al gran filósofo chino, Confucio. La naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a otros y nos juntemos. La educación hace que seamos diferentes y que nos alejemos. Confucio nació en la región que hoy se conoce como Shandong. Su padre, que gozaba de ciertas comodidades, murió cuando el sabio tan solo contaba con 3 años, quedando sumido en la pobreza, lo que condujo a ser un sirviente de cierto funcionario de la provincia en la que vivía. Años después se convirtió en maestro. Al cabo de adquirir rápidamente una gran reputación de sabio. Fue así como se le conoció con el nombre de Hu el Sabio. A manera de anécdota, se sabe que en uno de sus muchos viajes, acompañado por sus discípulos, se enteró de la existencia de un niño con una gran inteligencia precoz. Lo abordó y le preguntó al niño: ¿por qué no me ayudas a terminar con las desiguales? A lo que el niño le respondió: ¿por qué acaba con las desiguales? Si achatamos las montañas, los pájaros no tendrían más abrigo. Si acabáramos con la profundidad de ríos y mares, los peces morirían. Si el jefe de la aldea tuviera la misma autoridad que el loco, no habría entendimiento posible. Uno de los discípulos del sabio le dijo a este: ¡qué gran sabiduría la de este joven! A lo que el sabio respondió con gran acierto: conocí muchos jóvenes precoces como este, pero más tarde poco lograron hacer, pero porque nunca pudieron experimentar la inocencia y la saludable irresponsabilidad de la infancia. Su pensamiento fue difundido por Europa por el clérigo jesuita Mateo Ricci, quien le acuñó el nombre de Confucio. Su doctrina, más que dirigir al misticismo, se constituyó en una filosofía pragmática, orientada hacia la vida misma y el perfeccionamiento del ser humano. El objetivo no se dirigía al concepto místico de la salvación del alma, sino la sabiduría y el conocimiento de sí mismo, tendientes a lograr la vida plena. Al mejor estilo del filósofo griego, Sócrates no dejó escritos de su doctrina. Fueron sus discípulos quienes lo difundieron y compendiaron en los 5 grandes textos de la tradición china: el libro de las mutaciones, el canon de la historia, el libro de las canciones, el libro de los ritos y los anales de primera y otoño. Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examinarte a ti mismo. Muchas gracias, Fernando. En Porvar, India, y se convertirá posteriormente en uno de los líderes espirituales y políticos más influyentes del siglo XX, ya que fue uno de los principales gestores de la liberación del pueblo hindú del gobierno colonial inglés.
utilizando como mecanismo de la lucha resistencia pacífica. En la actualidad es honrado por su gente como el padre de la nación india. Fue así como los indios llamaron a Gandhi, Mahatma, que significa alma grande. A los 13 años Gandhi se casó en un matrimonio arreglado por sus padres, con Kasturba, una niña de su misma edad, y tuvieron 4 hijos. Estudió leyes en Londres y volvió a la India en 1891 para ejercer su profesión. En el año de 1893 aceptó un contrato de su año para trabajar como abogado en Sudáfrica. En aquella época, Sudáfrica estaba controlada por los británicos. Cuando Gandhi trató de reclamar sus derechos como ciudadano inglés, no fue escuchado, y siendo maltratado por las autoridades, pronto se dio cuenta de los atropellos que sufría el pueblo hindú. Fue así como poco a poco desarrolló el método de acción social directa, que se encontraba basado en principios de coraje, de la no violencia y la verdad, en la cual denominaba Satyagraha. Mahatma Gandhi consideraba que las personas valen más por la manera en la cual se comportan que por aquello de conseguir. En 1915, Mahatma Gandhi regresó a la India y en 15 años se convirtió en el líder del movimiento de independencia de India, de Gran Bretaña. De este modo, Gandhi fue arrestado en muchas ocasiones por los británicos debido a las actividades que realizaba en Sudáfrica y en India. No obstante, Mahatma Gandhi se sentía orgulloso de ello, ya que este se consideraba honorable y al ir a la cárcel por una causa justa. En definitiva, Gandhi pasó 7 años en prisión debido a sus actividades políticas y en más de una ocasión acudió al ayuno para tratar de India. Logró la independencia en 1947 y se separó de dos países, India y Pakistán. Debido a esto, se iniciaron los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. El propósito de Gandhi era luchar por la India, una unidad en la que los hindúes y los musulmanes pudieran vivir en paz. Fue así como el 13 de enero de 1948, a sus 78 años, Gandhi comenzó a batir muy interesante texto. Muchas gracias, Fernando. Vamos a darle un aplauso a Fernando. Buenos días. El texto que voy a leer se titula Mahatma Gandhi, símbolo de la Revolución Pacífica. Mahatma Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, India, y se convertirá posteriormente en uno de los líderes espirituales y políticos más influyentes del siglo XX, ya que fue uno de los principales gestores de la liberación del pueblo hindú del gobierno colonial inglés, utilizando como mecanismo de lucha la resistencia pacífica. En la actualidad es honrado por su gente como el padre de la nación india. Fue así como los indios llamaron a Gandhi, Mahatma, que significa alma grande. A los 13 años Gandhi se casó en un matrimonio arreglado por sus padres con Kasturba, una niña de su misma edad, y tuvieron 4 hijos. Estudió leyes en Londres y volvió a la India en 1891 para ejercer su profesión. En el año de 1893 aceptó un contrato de 1 año para trabajar como abogado en Sudáfrica. En aquella época, Sudáfrica estaba controlada por británicos. Cuando Gandhi trató de reclamar sus derechos como ciudadano inglés, no fue escuchado y siendo maltratado por las autoridades. Pronto se dio cuenta de los atropellos que sufría el pueblo hindú. Fue así como poco a poco desarrolló un método de acción social directa, que se encontraba basado en los principales del coraje, de la no violencia y de la verdad, en cual denominaba Satyagraha. Mahatma Gandhi consideraba que las personas valen más por la manera en la cual se comportan que por aquello que puedan conseguir. En 1915, Mahatma Gandhi regresó a la India y en 15 años se convirtió en el líder del movimiento nacionalista indio, utilizando los postulados de
Satyagraha, dirigió la campaña por la independencia india de Gran Bretaña. De este modo, Gandhi fue arrestado en muchas ocasiones por los británicos debido a las actividades que realizaba en Sudáfrica y en India. No obstante, Mahatma Gandhi se sentía orgulloso de ello, ya que éste consideraba honorable ir a la cárcel por una causa justa. En definitiva, Gandhi pasó 7 años en prisión debido a sus actividades políticas y en más de una ocasión acudió al ayuno para tratar de impresionar a las personas sobre la necesidad de ser no violento. India logró la independencia en 1947 y se separó en 2 países, India y Pakistán. Debido a esto se iniciaron los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes. El propósito de Gandhi era luchar por una... Bueno, Arancita, te agradecemos tu participación y darle un fuerte aplauso, que se escuche. Todo esto es muy interesante para nosotros y el acervo de nuestra cultura. Recibamos ahora, ya en última intervención, Paola Jarquín Cervantes, del 5º grado, Grupo B. Buenos días. El texto que voy a leer se refiere a la vida y obra de José Vasconcelos. José Vasconcelos fue el hombre que cambió la educación en México cuando las aulas estaban restringidas para los ricos y poderosos. Gracias a él existe el sistema universitario y la apertura de las letras a la clase de desprotegidas. Nació el 21 de febrero de 1882 en Oaxaca. Sus estudios de Derecho los realizó en la Ciudad de México y, además de funcionario público, fue filósofo. Para Vasconcelos, el verdadero conocimiento se obtendrá mediante una síntesis que coordinaría elementos y modos de aprehensión emocionales, intelectivos y místicos. Ejerció como rector de la Universidad Nacional, a la que convirtió en institución revolucionaria. En 1921 fue nombrado por el presidente Obregón secretario de Educación y durante 3 años, hasta su enfrentamiento con él y posterior exilio en Estados Unidos, llevó a cabo una verdadera cruzada nacional en favor de la educación popular. Hizo todo lo posible para impulsar la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana. Creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblo, y convirtió en centros educativos básicos. Apoyó la obra de los primeros muralistas y construyó el Estadio Nacional como lugar de espectáculos populares. Su espíritu iberoamericano, expresado en su obra literaria, queda también reflejado en la propuesta al Consejo Universitario del escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ostenta hasta la fecha y en el que plasma su convicción de que los mexicanos deben difundir su propia patria con la gran patria hispanoamericana como una nueva expresión de los destinos humanos. La leyenda que propone para dicho escudo constituye hasta ahora el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México: por mi raza hablará el espíritu. El edificio de la Secretaría de Educación Pública, adornado por los murales de Diego Rivera y David Alfaro Cisqueros, es una de las creaciones de José Vasconcelos, que lo definía como una construcción renacentista española, de 2 patios con arquerías y pasarelas, que tiene algo de impresión de un ala. Un momento que buscará simbolizar la ley de los 3 estados, el material, el intelectual y el estético, a fin de crear lo que él llamará la raza cósmica. José Vasconcelos murió en la Ciudad de México el 30 de junio de 1959. Nuestra juventud honra y reconoce la vida, pensamiento y obra de este ilustre culto oaxaqueño. Gracias. Bueno, agradecemos a
Paola Jarquín Cervantes, del quinto grado Grupo B, su participación. Vamos a darles unos momentos mientras nuestro jurado calificador delibera para informarnos el resultado de los ganadores de este juego. Porque el estar al frente de un grupo de compañeros que nos están escuchando, que a veces nos atienden y a veces no nos atienden, ver que alguien nos está calificando no es fácil, no es fácil. Las palabras a veces se nos van, a veces regresan y a veces se nos borran. Entonces, queremos felicitarlos, pero lo importante es que se hayan valorado y se den cuenta de que a veces tenemos que ver en algún lugar cómo andamos en nuestra lectura. En cuestión de lectura, sí queremos ver que, primero, recomendarles que su presentación sea de lo mejor, por respeto a ustedes mismos, por respeto al grupo en el que se están presentando. Cuando ustedes van a una fiesta, generalmente buscan tener las mejores cosas para ir bien presentables, ¿sí? ¿O van con el uniforme a sus 15 años? No, ¿verdad? Entonces, siempre están viendo verse lo mejor posible. Ese día van a estar en estética para que les pinten las uñas. Como siempre hay un ganador. Creo que ustedes ya saben. Queremos felicitar a Saúl Villalobos Fajardo. Sabemos que es un niño que siempre está leyendo, pero eso es contagioso porque ya vemos que muchos niños también están leyendo. Y le damos un aplauso a nuestro Felicidades, Saúl, sigue leyendo. Y como grupo, por la puntuación, todos tienen altibajos, hay que solucionar ciertas cosas. El grupo que tuvo mayor índice de puntos fue el grupo sexto grado Grupo B, quinto grado Grupo B, y queremos felicitar a los dos. El que ustedes estén aquí, eso es parte importante, pero también hay que ir leyendo un poquito más, chicos. Se les invita a que lean diariamente trozos pequeños, pero lean, ¿sí? Así que los invitamos y felicidades a los dos grupos. Gracias. Bien, agradecemos a nombre de la Dirección General, Dirección de Primaria y Coordinación Académica, la colaboración del jurado, la presencia de los padres de familia y a todos ustedes también por su participación. Vamos a darnos un fuerte aplauso y muchas gracias, compañeras maestras de sexto grado. Buenos días. Mi texto se refiere al gran filósofo chino, Confucio. La naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a otros y nos confundemos. La educación hace que seamos diferentes y nos alejemos. Confucio nació en la región que hoy se conoce como Shandong. Su padre, que gozaba de ciertas comodidades, murió cuando el sabio tan solo contaba con 3 años. Quedó sumido en la pobreza. Directora General del Instituto San Felipe. Profesor Rodolfo Mario Ibarra Orozco, director de la sección primaria. Apreciables compañeras, queridos niños, muy buenos días. Me es grato presentar a ustedes a las maestras que fungirán como integrantes del jurado calificador en este evento. Ellas son las profesoras Rosa María Blanco, un aplauso para ellas, Ernestina Flores Delgado y Rosalilia Venegas. Bien. La temática que llevaremos el día de hoy para los alumnos de quinto grado serán los grandes héroes y personajes de nuestro México. Solicitamos a los alumnos que participan, pasen al frente, por favor.
para que los conozcamos. Los 10 alumnos. Los 10 alumnos que participan, por favor. Hacia acá, vamos a presentarnos. Vamos a darles un fuerte aplauso a todos ellos. Por favor, fuerte, que se escuche, estamos contentos. Y nada más le pedimos a Natalia Martín Bustamante se quede acá con nosotros, ya que va a ser la primera compañerita que va a participar. Rogamos a Nati, pase, a los demás pasen a su lugar, por favor. Atrás, gracias. Y pasará Natalia Martín Bustamante del 5º grado, Grupo B, a seleccionar una de las carpetas que tiene el jurado. Vamos a poner atención. Lo que condujo a ser sirviente de cierto funcionario de la provincia en la que vivía. Años después se convirtió en el maestro. Al cabo de adquirir rápidamente una gran reputación de sabio. Fue así como se le conoció con el nombre de Kun el Sabio. A la manera anécdota sabe que en uno de sus muchos viajes acompañados se enteró de la existencia de un niño con gran inteligencia precoz, lo que abordó el